Continuando con la fisiología del miembro superior, ahora vamos a hablar acerca de la estática y dinámica del codo. Primero, el codo es la unión del brazo con el antebrazo y su articulación tiene como función aproximar o alejar la mano del tronco. Se puede decir que el codo forma un complejo articular constituido por tres articulaciones que están englobadas en una sola cápsula. Por una parte tenemos a la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea del cúbito, que forman la articulación húmero-cubital. Esta articulación constituye una trocleartrosis. Efectúa movimientos de flexoextensión. Luego tenemos el cóndilo humeral y la cabeza del radio, que conforman la articulación húmero-radial. Constituyen una enartrosis y su movilidad combina la flexoextensión y la pronosupinación. Y tenemos por último la cabeza del radio y la epífisis proximal del cúbito, constituyendo una trocoide, que es capaz de realizar la pronosupinación en asociación con la articulación radiocubital distal. Antes de hablar de las superficies articulares, mencionamos que la epífisis distal del húmero va a presentar dos superficies articulares, como vemos aquí en la imagen. Una en forma de polea y la otra que corresponde al cóndilo humeral. El hemisferio que está situado por fuera de la tróclea. La hemiesfera del cóndilo solo existe, aquí como vemos, solo va a existir en la parte anterior de la articulación, al contrario de lo que ocurre con la tróclea, que se halla en ambas caras. El olecranon va a abrazar en un 50% a la tróclea durante todo el recorrido de la flexoextensión. El espacio que está situado entre la tróclea y el cóndilo es un canal denominado el canal cóndilo-troclear. Este cóndilo troclear es el que va a favorecer y va a hacer a la vez de límite durante la extensión. En el cúbito vamos a encontrar la cavidad sigmoidea que se articula con la tróclea y por lo tanto tiene una forma inversa a la anterior con una cresta longitudinal que va del pico del olecranon al de la apófisis coronoides, y esta corresponde a la garganta de la tróclea. En la articulación del codo vamos a encontrar tanto estabilizadores pasivos como los estabilizadores activos. Dentro de los estabilizadores pasivos o estáticos, mencionamos que el codo es una articulación más congruente y en consecuencia más estable de todo el cuerpo.
Al igual que la rodilla, existen mecanismos que favorecen a un valgo fisiológico que pudieran desequilibrar en algún momento. Entonces, esta articulación va a tener formas recíprocas de las tres extremidades articulares que proveen una estabilidad a través del arco de movimiento. La estabilidad pasiva del codo está determinada por la integridad de sus estructuras óseas y ligamentosas. La cabeza del radio actúa como una columna externa o tutor que dirige el cúbito a sus movimientos de flexo-extensión, y los ligamentos laterales que van a ser los que van a controlar este movimiento. Vamos a tener el complejo colateral medial, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital, ligamento anular, que va a estabilizar el radio proximal, y el ligamento colateral accesorio, que estabiliza el ligamento anular durante el estrés en varo. Y por supuesto, la fuerza compresiva. Aquí estamos con los ligamentos, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Los ligamentos laterales son los que van a formar un abanico fibroso que se extiende desde el epicóndilo por fuera y la epitróclea por dentro, en un conjunto que mecánicamente corresponde al eje de flexo-extensión hasta el contorno de la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. El ligamento lateral interno va a estar formado anatómicamente por tres fascículos: uno anterior, que refuerza el ligamento anular; un fascículo medio, que es el más potente; y un fascículo posterior, o el ligamento de Bardinet. Desde el punto de vista funcional, se puede dividir en dos porciones, en la porción anterior y la porción posterior. Por otro lado está la cápsula articular. La cápsula articular está reforzada por fibras oblicuas anteriores y transversales posteriores. El primer estabilizador del codo es el ligamento colateral interno, cuyas dos porciones, anterior y posterior, estabilizan el codo ante la fuerza valguizante. Una sección de estos ligamentos aumentará el valgo del codo en 6 a 8 grados en extensión. Puede ser también que el ligamento colateral externo sea un principal estabilizador en las fuerzas varizantes, las fuerzas en varo, sobre todo durante la supinación del antebrazo. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, tenemos que el líquido sinovial distribuye las fuerzas que actúan sobre las superficies óseas. Tenemos la fuerza de reacción articular como la resultante
de la distribución del líquido sinovial y del cartílago. La estabilidad se incrementa al comprimir las superficies articulares en virtud a las fuerzas durante el movimiento del codo. La influencia estabilizante será dependiente de la posición de la articulación y sobre el balance de todos los músculos que actúan sobre la articulación. Además, los músculos del codo también ayudan a estabilizar esta articulación. Hablemos de los ejes de movimiento de la articulación del codo. Posee el codo una compleja anatomía que permite movimientos en dos planos, en la flexoextensión y la pronosupinación. La flexoextensión se realiza a través de un deslizamiento y rodamiento de las superficies articulares, en un rango que será de 0 a 150 grados. El músculo que realiza la flexión es principalmente el bíceps braquial. Su antagonista será el tríceps braquial, que es el que realiza la extensión. La pronosupinación es el movimiento que se realiza en el eje longitudinal y se realiza a través de un deslizamiento del radio. Es un movimiento de rotación alrededor a su eje longitudinal. Se da en una asociación mecánica de las articulaciones radiocubital superior e inferior. Se alcanzan valores de 75 grados de pronación y 85 grados de supinación. La mayoría de las actividades de la vida diaria son realizadas a través de un arco funcional de 100 grados de flexión y 50 grados de pronosupinación. Los coeficientes del codo se encuentran en la tróclea humeral, recorriendo un área de 2.5 milímetros por 7.8 milímetros. Entonces, otro elemento importante en la articulación del codo va a ser la cabeza radial. Podemos observar en la imagen que durante la extensión máxima la mitad de la cúpula se articula con el cóndilo y en la flexión máxima el contorno de la cúpula sobrepasa la superficie del cóndilo y se introduce en la fosita supracondílea. Este movimiento, el movimiento de la pronosupinación, es un complejo movimiento que consiste en la capacidad para poder girar el antebrazo hacia afuera, que es la supinación, llevando la palma de la mano hacia arriba o hacia adentro, cuando es la pronación. La pronosupinación va a ser la rotación del antebrazo a través de un eje longitudinal oblicuo. Este va a ser un movimiento único en el que supuestamente un hueso se desliza sobre el otro.
resulta un movimiento específico que engloba articulaciones distantes y no del codo propiamente, sino del antebrazo. Tenemos la articulación radiocubital distal y la radiocubital proximal. La articulación radiohumeral interviene en un grado menor en la flexoextensión del codo, siendo solo un elemento estabilizador en valgo. En cuanto al eje de movimiento en la pronosupinación, este eje pasa por el centro de la cabeza radial hasta el centro de la epífisis distal del cúbito, saliendo cerca de la apófisis estiloides cubital, donde se inserta el ligamento triangular. A este nivel, el centro de rotación de la articulación radiocubital inferior se localiza en la fobia de la epífisis cubital. Este eje será constante y no se modifica durante la flexoextensión del codo. Atraviesa la membrana interósea cerca de su inserción distal, que está en el cúbito. Los músculos importantes que se encuentran en la articulación del codo van a ser los principales. Tenemos al músculo braquial anterior, al supinador largo, al bíceps braquial, y dentro de los secundarios tenemos al anconio, el músculo extensor radial largo del carpo, el músculo pronador redondo. Y en la región posterior, que es extensora, vamos a tener a la cabeza larga, a la cabeza medial y a la cabeza lateral del músculo tríceps. Dentro de las consideraciones e implicaciones clínicas de la articulación del codo, se puede decir que los elementos estabilizadores del valgo van a ser el ligamento medial anterior y la cabeza del radio. Los músculos periarticulares son potentes estabilizadores activos. La mayor potencia de los músculos flexores se desarrolla en extensión, pero su mayor eficacia es a los 90 grados de flexión, el momento en el que tienen el mejor brazo de palanca. El tríceps se inserta en la parte más posterior del olecranon para obtener un mayor brazo de palanca. La potencia del tríceps aumenta con la antepulsión del hombro. La flexión del codo influye en la potencia de la presa de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que es mayor con el codo en extensión. Luego tenemos que el radio va a estar sujeto al cúbito mediante el ligamento anular proximal. La membrana interósea es un elemento estabilizador eficaz de la pronosupinación.
Y por último, los ligamentos radiocubitales inferiores se tensan y se destensan durante la pronosupinación, pudiendo lesionarse debido a una pronación o supinación forzada.